Hola chicos, ¿hay alguno por ahí? Hola, profe. ¿Qué cuentan? ¿Cómo les va? ¿Están dando parciales ya? Bueno. El nuestro quedó finalmente para el 30, ¿no es cierto? El 30 a las 15 horas, sí, ayer me avisaron los chicos. Bueno, hoy vamos a empezar, tenemos que empezar con los puntos 1 a 3, estaba pautado en el cronograma de la unidad 29, que vamos a empezar a hablar de la ineficacia de los actos jurídicos. Todo lo que hemos estudiado hasta ahora sobre el acto jurídico a partir del artículo 259, todos los requisitos de validez en el sujeto, en el objeto, en la causa, en la forma, la teoría general de las ineficacias está en las antípodas precisamente de la teoría general de la validez, porque ineficacia en general es no producir efectos. Las razones por las cuales un acto jurídico de los del 259, aquel acto humano voluntario lícito que tiene por fin inmediato producir consecuencias jurídicas o efectos jurídicos, las razones por las que deja de producir esos efectos que tenía por fin inmediato alcanzar pueden ser diferentes. Y entonces, cuando nos ubicamos en esas razones o empezamos a estudiar las razones por las cuales deja de producir efectos, entramos en lo que se denomina la teoría de la ineficacia. Partamos de la base que en el nuevo Código Civil y Comercial las dos únicas categorías de ineficacia que están previstas en el artículo 382 son la nulidad y la inoponibilidad. Esto no quiere decir que no haya otras causas por las cuales los actos jurídicos dejan de producir efectos, pero en general vamos a tener, y esto es una respuesta que los autores del nuevo Código Civil y Comercial dieron a aquella posición doctrinaria que sostenía que también había otra causal de ineficacia, que era la de la inexistencia, que después vamos a ver en qué consistía. Entonces, en el 382, las únicas causales son la nulidad o la inoponibilidad, que ustedes algo de inoponibilidad ya vieron cuando estudiaron qué tipo de acto en los vicios o defectos propios de los actos jurídicos. Lo han visto la semana pasada. ¿Fraude? El fraude. El acto fraudulento es el típico ejemplo de inoponibilidad de los actos jurídicos, que vamos a ver en qué consiste. Pero entonces, las ineficacias, o sea, las causas por las cuales los actos jurídicos dejan de producir efectos, se pueden clasificar en estructurales o funcionales. ¿Qué quiere decir estructurales? Que están presentes desde el momento mismo de la celebración del acto jurídico. El acto jurídico nace con un defecto que va a determinar, un defecto en sus elementos esenciales, sujeto, objeto, causa o forma, que va a determinar que no produzca los efectos propios. En cambio, se denomina ineficacia funcional a todas aquellas causas, razones por las cuales un acto jurídico que nace plenamente válido, repito, nace plenamente válido, deja de producir efectos por acontecimientos sobrevinientes posteriores a la celebración de ese acto, reitero, que nació válido, o porque se produce una retracción de la voluntad de uno de los autores de la manifestación de voluntad, que después vamos a ver los siguientes, cuáles son los casos. Entonces, la primera clasificación de ineficacia son las ineficacias estructurales y las ineficacias funcionales. Cuando hablo así de género, ineficacia, quiero decir motivos, razones, causas por las cuales el acto jurídico no va a producir efectos. La única ineficacia estructural
que existe en el ordenamiento jurídico argentino es la nulidad, que a partir de mañana la van a empezar a estudiar ustedes en extenso. La única ineficacia estructural. ¿Por qué les digo? Porque la inexistencia también es una ineficacia estructural, pero no ha tenido recepción legal. Fíjense ustedes, la nulidad es una sanción legal. Hubo alguna discusión doctrinaria. Nieto Blanc, que era un autor, un jurista, un civilista argentino, sostenía que no era realmente una sanción, no tenía las características de una sanción, pero la doctrina civilista mayoritaria estuvo de acuerdo, y siguiendo en esto, Aya Díaz, de que la nulidad es la sanción legal que priva a un acto jurídico de sus efectos propios. ¿Cuáles son los efectos propios? Los que tenía por fin inmediato alcanzar. Recuerden siempre la definición del 259. Sanción legal que priva a un acto jurídico de sus efectos propios en virtud de una causa existente al momento de la celebración. Esto es la nulidad. Por eso hablamos de ineficacia estructural. El acto jurídico nace, reitero, con algún defecto que le va a impedir producir efectos. Algún defecto que le impide producir efectos o consecuencias jurídicas que estaba destinado a alcanzar. En la ineficacia, en cambio, no hay un defecto en los elementos esenciales, sujeto, objeto, causa o forma, sino que falta alguno de esos elementos esenciales. Por eso también conceptualmente se la ubicaba entre las ineficacias estructurales. El acto nace faltándole alguno de sus elementos esenciales. Les cuento que de la misma manera que ocurre con el nuevo Código Civil y Comercial, durante la vigencia del Código Civil de Vélez-Sarsfield, la inexistencia no era una categoría legal, nunca tuvo recepción legal, con la única excepción de la Ley de Matrimonio Civil, la vieja Ley 2393 del año 1889, que hablaba de las condiciones de existencia del matrimonio. Era una categoría, reitero, no legal, sino doctrinaria y jurisprudencial. Fundamentalmente uno de los grandes sostenedores de la teoría de la inexistencia fue Jorge Joaquín Llambías, que durante mucho tiempo era el autor en derecho civil en general, porque la obra de Llambías abarca todos los civiles, pero bueno, sobre parte general, era profesor de parte general. Bueno, se lo seguía, les diría, casi en forma unánime en doctrina civilista. Y él sostenía que era una categoría la inexistencia. La realidad es que Vélez-Sarsfield no reguló o no introdujo la categoría de la inexistencia como ineficacia, y sí la de la nulidad, porque, como siempre les digo, no es porque las desconociera. Lo que ocurre es que la teoría de la inexistencia, fíjense que hay un puntito que les habla de la inexistencia de los actos jurídicos, nace en Francia, pero con una diferencia que hoy ustedes tienen absolutamente allanado el camino, porque tienen dos clasificaciones de nulidades, que son nulidad absoluta y relativa, y nulidad total y parcial. En el Código Civil de Vélez-Sarsfield había 5 clasificaciones de las nulidades, y Vélez-Sarsfield, siguiendo en esto al Código Civil chileno de Andrés Bello, había introducido una clasificación que eran las nulidades expresas o implícitas. ¿Esto qué quería decir? Que la nulidad era expresa si estaba declarada por la ley, el 1038 decía expresamente establecida por la ley, o podía ser implícita en virtud de la aplicación del artículo 18, que decía, 18 del Código Civil de Vélez-Sarsfield, que decía que los actos prohibidos por las leyes son de ningún valor si la ley no designa otro efecto para el caso de contravención. Eso implícitamente los autores consideraban que era una nulidad. Actos prohibidos por las leyes son de ningún valor.
¿qué ocurría? Nosotros no teníamos problema para declarar una nulidad, teníamos que ver después la conjunción de las distintas clasificaciones, pero en el Código Civil francés las nulidades eran expresas, son expresas porque lo siguen siendo, o sea, tenían que estar declaradas, establecidas por la ley. ¿Qué quiere decir declaradas, establecidas por la ley? Cuando de repente un código dice, deben cumplirse tal requisito bajo pena de nulidad, o son nulos tales actos. Eso es una nulidad expresa. ¿Qué ocurrió? Cuando se sanciona en el Código Civil francés, al matrimonio se lo incluye entre los contratos. Fíjense ustedes que el Código Civil francés fue una de las fuentes, uno de los antecedentes que tuvo de Sarfield para redactar el Código Civil argentino. El Código Civil francés es del año 1804, con todas las modificaciones posteriores que tuvo, y el nuestro se sanciona en 1869 para empezar a regir en 1871. Sin embargo, Bell-Sarfield al matrimonio lo reguló como un acto jurídico y no como un contrato. ¿Se acuerdan lo que les dije? Género, acto jurídico, contrato es una de las especies de acto jurídico. Entonces, ¿qué pasaba en Francia que dio lugar a la teoría de la inexistencia? Ocurrió que estaba legislado y previsto, regulado en el derecho el matrimonio como la unión de dos personas de distinto sexo. Y entonces cuando se presenta la situación de dos personas del mismo sexo que querían contraer matrimonio, no había una prohibición porque, reitero, las nulidades eran expresas y no estaba contemplada la situación de un matrimonio celebrado entre personas del mismo sexo. Recuerden la época, estamos hablando del Código Civil de Napoleón se sancionó en el año 1804. Entonces dijeron los franceses, ¿qué hacemos? Porque si no hay una nulidad expresamente establecida por la ley, no podemos decir, no pueden contraer matrimonio. Entonces, ¿qué ocurrió? Se elaboró la teoría de la inexistencia. ¿Qué quiero? ¿Cómo la desarrollaron? Se lo relato a grandes rasgos, pero ¿qué dijeron? No, porque a ese contrato le faltaría uno de sus elementos esenciales, que es dos sujetos de distinto sexo. Le falta, no es que hay un defecto en un elemento, le falta un elemento esencial que en el caso del matrimonio, tal cual estaba regulado, eran dos personas de distinto sexo. Ese fue el origen, la primera elaboración de la teoría de la inexistencia en el derecho francés. Pero ¿qué ocurrió? El matrimonio, reitero, en el derecho francés es un contrato, está regulado entre los contratos. Entonces, la figura de la inexistencia que había nacido para ese problema que se encontraron con las personas del mismo sexo que querían contraer o celebrar matrimonio, se fue extendiendo paulatinamente a otros contratos. Reitero, y esto es muy importante, el hecho de que el matrimonio esté regulado como un contrato en el derecho francés, se fue extendiendo paulatinamente a otros contratos, donde se presentaba la misma situación. Cada vez que no había una nulidad establecida expresamente, una nulidad, ustedes siempre saben que la nulidad es la contraposición de los requisitos de validez. Si estamos diciendo para tal acto jurídico se requiere tales requisitos de validez, la falta de alguno de esos requisitos de validez va a determinar que el acto sea nulo. Pero entonces, cada vez que se encontraban con un contrato donde la nulidad no estaba expresamente establecida en la ley, le aplicaban la teoría de la inexistencia. Y así hubo causas, se
fueron extendiendo cuando los defectos estaban en el objeto, en la causa del acto jurídico, fundamentalmente, o cuando eran relativos a las personas. Eran los tres objetos, los tres elementos esenciales donde se fue extendiendo la teoría de la inexistencia. ¿Qué ocurrió? En Argentina, reitero, el Código Civil de Vélez Arfiel fue muy posterior, él conocía la teoría de la inexistencia y no la incorporó al Código Civil porque teníamos las nulidades implícitas. Era innecesario crear una categoría de ineficacia cuando el derecho argentino, en el artículo 1038 del Código de Vélez, admitía, con el juego del 18, admitía las nulidades implícitas, o sea que por más que la nulidad no estuviera establecida expresamente en la ley, si la falta de algún requisito esencial de validez se daba, implícitamente los jueces la podían declarar. No obstante eso, ya les digo, tuvo una recepción doctrinaria importante y fundamentalmente en la figura que en ese momento era pionera de Jean Vigas. Jurisprudencialmente, la teoría de la inexistencia tuvo dos grandes aplicaciones, jurisprudencialmente, y acá fue en general en todo el país, pero me voy a remitir a la doctrina legal de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, que era en dos situaciones: al instrumento privado carente de firma, se lo consideró inexistente. ¿Por qué? Porque el artículo 1012 del Código Civil decía que la firma es condición esencial de existencia del acto otorgado bajo forma privada. Esto decía el artículo, pero hoy ustedes han estudiado instrumentos privados, saben que es un requisito esencial la firma. Jurisprudencialmente se ha sostenido que el acto que carece de la firma del autor, de la voluntad, es inexistente. Y en el esquema, en el tema de la nulidad de e inexistencia de los actos procesales, se ha decidido que es inexistente. Vieron, esto ustedes estudian abogacía, y obviamente que no corresponde, pero que no corresponde que no esté admitido no quiere decir que no pase, en aquellos supuestos donde se advierte que el abogado o abogada le ha dibujado la firma al cliente, se ha considerado, ya les digo, la doctrina legal de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, que ese instrumento carece de firma, ese escrito judicial carece de firma y por lo tanto es inexistente. El segundo supuesto era que jurisprudencialmente se receptó la teoría de la inexistencia, era la denominada transmisión a non domino. ¿Qué quería decir esto? Esto estaba previsto en el artículo 1051 del Código Civil de Vélez Arfiel, hoy es el 392, el Código Civil y Comercial. La transmisión a non domino era cuando se había producido la transmisión de un inmueble, pero el que había intervenido en el acto jurídico no era el verdadero propietario. O sea, se había falsificado un documento y se había sustituido a el verdadero titular de dominio del inmueble, que en los casos jurisprudenciales de repente se enteraba porque quería pedir un préstamo y poner el inmueble como garantía, quería venderlo, etcétera, etcétera, iba a pedir un informe de dominio y se enteraba, oh sorpresa, que el inmueble había sido transmitido. Eso era lo que se llamaba transmisión a non domino, o sea, no hecha por el verdadero propietario. Y entonces consideraban que ese era un acto inexistente. Gran parte de la doctrina, no estaba toda la doctrina nacional acorde con esta solución, ahora se los voy a contar, pero jurisprudencialmente en la doctrina legal de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires se lo consideraba un acto inexistente porque faltaba qué elemento esencial. ¿Qué les parece? Si el que aparece transmitiendo no es el verdadero titular, es alguien que ha usurpado el lugar del verdadero titular. ¿Qué elemento esencial les parece que faltaba ahí? Elemento del acto jurídico.
¿Cuáles son los elementos? Sujeto, La objeto, causa, voluntad. forma. ¿Eh? El La sujeto. voluntad. No, el sujeto. Piensa en la situación, lo que les acabo de contar. Es alguien que, haciéndose pasar por el verdadero titular, transmite el dominio de un inmueble, transmite derechos reales o personales, podía alquilarlo también. O sea, la solución que la doctrina y jurisprudencia encontraron es decir, eso es un acto inexistente porque le falta el elemento esencial que es el sujeto. Hubo otros autores que dijeron, no, no es necesario trasplantar una doctrina extraña, nacida para supuestos o situaciones que en nuestro derecho no se iban a dar por el tema de las nulidades implícitas, y el propio Código Civil tenía la solución como para resolver y darle la acción reivindicatoria al verdadero propietario. La acción reivindicatoria es una de las acciones reales que hoy se mantienen también en el nuevo Código Civil y Comercial. Entre ellos, Eduardo Zanoni, que tiene una refutación para mí excelente de por qué no había que aplicar la teoría de la inexistencia en su libro que se llama Ineficacia y nulidad de los actos jurídicos. No obstante, hay autores mucho más modernos como Marcelo López Mesa. Su tesis doctoral se llama Nulidad e ineficacia de los actos jurídicos y procesales. Fue su tesis doctoral, es un libro y él la sostiene, hace todo un estudio analizando jurisprudencia de tribunales de todo el país y de la Corte de la Nación también, y pese a la reforma del Código Civil y Comercial, la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires todavía no se ha dado un caso, evidentemente, donde tenga que cambiar su doctrina legal, sigue manteniendo como un supuesto de inexistencia a esta transmisión a non domino, o sea, por quien no es el verdadero propietario. Fíjense ustedes que los autores o los relatores del Código Civil y Comercial, obviamente que todos conocían esta categoría de ineficacia estructural que es la inexistencia. Si hubieran querido, la hubieran introducido en el 382 y sin embargo, se limitaron a decir las dos categorías de ineficacia que hay son la nulidad y la inoponibilidad. Hasta acá la inexistencia, porque creo que había un puntito que dice la teoría de la inexistencia crítica. Les voy a decir una cosa. Este programa, en cuya redacción yo no intervine, si ustedes miran, está hecho casi por el índice del libro de Rivera y Crovi. Rivera, obviamente, que también era un crítico acérrimo de la teoría de la inexistencia o de la incorporación o utilización de la teoría de la inexistencia, pues lo consideraba innecesario en el derecho argentino. Ahora, si ustedes leyeran el Tratado de Llambías, ya no está, o sea, la versión con el nuevo Código Civil y Comercial, pero hay una versión de 2010 donde la actualizó Patricio Raffo Venegas, van a ver que es un elogio de la teoría de la inexistencia, dan muchas razones que se puede plantear en cualquier momento, bueno, cuestiones de legitimación, que me parece que hoy no viene al caso porque realmente la decisión del legislador fue, legislador me refiero al autor del nuevo código, directamente no considerar a la inexistencia como categoría de ineficacia. Entonces, zanjada la inexistencia, volvemos a las denominadas ineficacias funcionales. Después voy a volver sobre la nulidad, pero quedamos en que la ineficacia, o sea, no producir efectos propios del acto jurídico, puede obedecer a una causa estructural donde ubicamos a la nulidad y la inexistencia, o a causas funcionales. El acto jurídico nace válido con todos los requisitos de validez de sus elementos esenciales, sin defectos ni vicios y por causas sobrevinientes o que hacen sobrevinientes por causas establecidas por la ley o que tienen que ver con la voluntad de las partes intervinientes en la celebración de ese acto jurídico, deja de
producir efectos. Las categorías de las denominadas ineficacias funcionales son la revocación, la rescisión, la resolución y la inoponibilidad. Acá yo les voy a dar algunos artículos como para que ustedes manejen, porque obviamente que están desperdigadas. La inoponibilidad la tienen ubicada al final, en los dos últimos artículos, 396, 397, de la parte general, pero resolución, revocación, rescisión, están en otras partes. Vamos a empezar por la revocación. La revocación es el acto jurídico unilateral, o sea, para su formación depende de la voluntad de una sola persona. Para el otorgamiento de ese acto se requiere la voluntad de una sola persona, que priva de efectos a otro acto jurídico también unilateral. Ojo con lo que ustedes van a leer, porque yo sé lo que dice Rivera en este aspecto, pero es un poco más compleja la situación. Técnicamente, reitero, la revocación es el acto jurídico unilateral que priva de efectos a otro acto jurídico también unilateral. Típico ejemplo cuando hablamos de revocación de un testamento. Acto jurídico unilateral, o sea, el autor de la expresión de voluntad, el testador, retrae su voluntad y deja sin efecto aquel acto. Lo puede dejar sin efecto total o parcialmente a un testamento, porque ustedes saben que se puede revocar el testamento todo o se puede revocar alguna de sus cláusulas. No hay ningún impedimento que si yo había instituido un legado en un testamento, revoque ese legado y el resto del testamento permanezca totalmente válido y eficaz, o sea, para producir efectos, en el caso del testamento, que es el ejemplo que les estoy dando, después de la muerte del testador, porque obviamente es un acto jurídico mortis causa, tiene que ver con la clasificación de los actos jurídicos que ustedes vieron. Por extensión, como dice López de Zavalía en su Tratado de los Contratos, por extensión, se habla también de revocación referida, o sea, como privación de efectos de algunos contratos unilaterales. En esto, chicos, tienen que tener en cuenta, ¿se acuerdan cuando les dije en la clasificación de los actos jurídicos en unilaterales y bilaterales, que tuvieran en cuenta que los contratos también se pueden clasificar como unilaterales y bilaterales, pero que tenía un distinto sentido la clasificación? Los contratos siempre son bilaterales como acto jurídico, porque requieren la voluntad de dos personas. ¿Cuándo va para su formación? Dos o más. ¿Cuándo va a ser unilateral? Cuando las obligaciones o prestaciones estén a cargo de una sola de las partes. Por eso en doctrina también, en doctrina y legalmente, también se habla de revocación referidos a estos contratos unilaterales. Y así ustedes van a tener la revocación de la donación, legislada en el artículo 1569, y la revocación del mandato en el 1329, inciso C del Código Civil. Fíjense que donación y mandato son contratos unilaterales. Como actos jurídicos son bilaterales porque se requieren, el primero, la voluntad del donante y la aceptación del donatario. Y de la misma manera, en el mandato se requiere la voluntad del mandante, pero la aceptación del mandatario para realizar
actos o ejecutar actos jurídicos en nombre y en interés de otra persona. Sin embargo, esos contratos solo establecen obligaciones en cabeza del donante, que es entregar la cosa. El donatario no tiene más, una vez que aceptó la donación, no hace más que recibirla, salvo que sea una donación con cargo, que es el incumplimiento del cargo, van a ver en el 1569, es uno de los supuestos de revocación de las donaciones, y en el mandato lo mismo. Una vez que el mandatario acepta el contrato de mandato, el que tiene que cumplir con las indicaciones que le ha dado el mandante es únicamente el mandatario, no hay obligaciones a cargo del mandante. Entonces, ¿entienden esto? La revocación, en principio, es un acto jurídico unilateral. Siempre la revocación es un acto jurídico unilateral, o sea, emana de la voluntad de una sola persona. ¿Qué hace? Priva de efectos, en principio, a actos jurídicos unilaterales, pero por extensión se utiliza también para la privación de efectos de contratos unilaterales. Fíjense que la revocación, ustedes se van a tener que ir en el código, si lo están leyendo, a los artículos 1076 y siguientes, porque ahí es donde se habla de rescisión, revocación, resolución, extinción, modificación y adecuación del contrato. En el 1077, cuando les habla de la extinción por declaración de una de las partes, ahí menciona a la revocación. Y en el artículo 1079, inciso A, les indica que la revocación produce efectos únicamente para el futuro. Solo para el futuro, no vuelve hacia atrás. Esa retracción de la voluntad, esa revocación, dejar sin efecto un testamento, un contrato de donación o un contrato de mandato, solo tiene efectos hacia el futuro, desde el momento en que se manifiesta o exterioriza la voluntad de revocarlo, de dejarlo sin efecto. 1079, les quiero decir bien, perfecto, el inciso A, la revocación. ¿Alguna preguntita sobre esto? Recuerden lo que les digo, porque van a leer, no necesariamente les van a hacer estas aclaraciones, pero que son importantes. Después vamos a la rescisión. Ustedes, les aclaro algo, van a leer también que la rescisión puede ser unilateral o bilateral. Estamos de acuerdo, las clases de rescisión. Pero ojo con esto. La rescisión como acto jurídico es un acto jurídico extintivo de otros actos jurídicos. La rescisión como acto jurídico siempre es bilateral. La rescisión. Lo que ocurre, hay dos partes que se ponen de acuerdo sobre las causas por las cuales el acto jurídico o el contrato que están celebrando va a ser privado de efectos. Pero ojo, reitero, es bilateral. Las dos partes se ponen de acuerdo. Sobre lo que se van a poner de acuerdo es que esa facultad para privar de efectos al contrato, al acto jurídico o al contrato, lo va a ejercer una sola de las partes, y ahí vamos a estar frente a la denominada rescisión unilateral, o la van a poder ejercer ambas partes, y ahí sí estamos en la denominada rescisión bilateral. Pero se dan cuenta que el acuerdo de voluntades para que una o ambas partes ejerzan la facultad de rescindir el acto jurídico o el contrato determina que la rescisión como acto jurídico sea bilateral.
De esta manera, en el código no está tan claro, hay un tratado, un libro de María Emilia Lloveras de Rex, que es una autora cordobesa que se llama Teoría General de las Nulidades, tratado teórico-práctico de las nulidades, donde ella hace esta distinción. Sin embargo, en el Código Civil les plantea, ojo, la división entre, o la clasificación entre rescisión unilateral y bilateral. En el artículo 1076, ustedes van a tener la rescisión bilateral, que es el denominado distracto. Así como, hablo de distracto porque estos hechos y actos jurídicos extintivos están en la parte de contratos, regulados de la misma manera que ustedes, clasificación de los actos jurídicos e interpretación de los actos jurídicos está en la parte de contratos y no en la parte general. Pero de la misma manera que dos o más personas se ponen de acuerdo sobre una declaración o exteriorización de voluntad común, se llama contrato, ponerse de acuerdo para privar de efectos a ese mismo contrato se llama distracto o mutuo disenso. La rescisión bilateral la tienen regulada en el artículo 1076 del Código Civil. El contrato puede ser extinguido por rescisión bilateral, que les dice solo produce efectos para el futuro y no afecta derechos de terceros. Pero a continuación, en el artículo 1077, les dice extinción por declaración de una de las partes, y ahí establece que la extinción del acto jurídico o el contrato por voluntad de una de las partes se puede producir por revocación, por rescisión o por resolución, porque estas tres causales de extinción de los actos jurídicos se pueden ejercer, ahora lo vamos a ver, unilateralmente también. La revocación por naturaleza, pero la rescisión, ojo, se puede establecer. Yo les voy a dar unilateralmente, les voy a dar un ejemplo que calculo que, no sé si alguna vez habrán celebrado un contrato de locación. En el contrato de locación, además de las causales de rescisión legales, ustedes vieron que el contrato de locación de inmuebles destinados a viviendas tiene una causal de rescisión anticipada, si ha transcurrido, eso es legal, pero en los contratos se establecen cláusulas en los contratos de locación, por ejemplo, que va a ser causal de rescisión el no pago del precio del alquiler durante 2 meses, la sublocación, o sea, que el locatario le alquile a otra persona el inmueble locado, eso normalmente se establece esa conducta que es una causal de rescisión, que va a poder ser ejercida por ¿quién? ¿Qué les parece a ustedes? Ante la falta de pago del precio o que me metan a otro individuo que no es el locatario en el inmueble de mi propiedad, yo soy el locador. ¿Quién podría ejercer en ese caso? Normalmente esa facultad de rescindir está establecida a favor de quién, para que la ejerza quién. ¿Qué les parece? El que alquila, el locador. Yo soy el dueño del inmueble que alquilo. La facultad de rescindir el contrato, si no pagan 2 meses, ¿a quién le van a pagar? A mí, el locatario, o sea, el inquilino, si quieren llamarlo así, o el que alquila. El locatario me tiene que pagar el precio. El incumplimiento depende de cada contrato, puede ser por 1 mes, 2 meses o 3 meses. La falta de pago durante el tiempo pactado determina que yo, locador, pueda rescindir el contrato, y de la misma manera si me encuentro con que el inmueble está ubicado, habitado por una persona distinta a la que celebró el contrato conmigo, cuando hay una cláusula expresa que normalmente está en todos los contratos de locación que prohíbe la denominada sublocación. Pero también se pueden establecer cláusulas que digan que entre las obligaciones del locador está poner a disposición de la otra, del locatario, de la otra parte, el uso y goce de la cosa,
en condiciones de funcionamiento o estado que la hagan propia para el destino. Se pueden poner cláusulas que no tiene que molestar. A veces hay algunas que dicen si lo quieren alquilar que se pueden admitir visitas, pero bueno, que si molesta o interrumpe o no hace los arreglos que le corresponden, arreglos de conservación que le corresponden al locatario, se puede establecer que esas son causales de rescisión, o sea, de privación de efectos del contrato, por la cual lo vamos a poder dejar sin efecto. Obviamente que rescindir el contrato por esas causas lo va a poder hacer el locatario, el que habita, el inquilino, no el otro que no vive. Si el inquilino es perturbado o de repente las cosas no funcionan, no están con el debido funcionamiento, más allá de que normalmente se constata al principio de un contrato de alquiler, no siempre ocurre, o si lo molesta el locador, perturba realmente el uso y goce de la cosa, en ese caso también se puede pactar, y por eso reitero, la rescisión es bilateral, se ponen de acuerdo, yo voy a poder rescindir por estas causas, el locatario va a poder rescindir por otras. En otros contratos, si se establece únicamente que serán causales de rescisión, las primeras, el no pago del precio del alquiler, o, por ejemplo, la sublocación, claramente ahí estamos ante un supuesto de rescisión unilateral, porque la facultad de rescindir el contrato la tiene únicamente el locador. ¿Entienden lo que les digo? Una cosa es que el acto jurídico rescisión sea bilateral, porque nos tenemos que poner de acuerdo si la facultad de rescindir la ejerce una sola de las partes o ambas partes por causales sobre las cuales también vamos a acordar. A ver si me olvido rescisión. El tema de la rescisión normalmente es una causal de ineficacia que se aplica para los contratos de larga duración. Por eso yo les digo, se habla de rescisión en el contrato de locación, no solo por convenio de partes, sino que hay una causal de rescisión legal. El locatario puede rescindir el contrato. Si lo hace una vez, puede rescindir el contrato transcurridos 6 meses. Antes no, esto es legal cuando la locación es de inmuebles para vivienda. Si lo hace dentro del año, tiene que pagar 1 mes y medio de alquiler por indemnización, y si lo hace luego de transcurrido el año de alquiler, solo paga 1 mes para indemnizar al locador por justamente la extinción del contrato con anterioridad al plazo que estaba previsto. Y los otros contratos de duración que ustedes van a encontrar normalmente son todos los contratos de distribución comercial o agencia, suministro. En esos supuestos, precisamente en ese tipo de contratos, donde a lo largo del tiempo se va dando la provisión de determinados productos por un proveedor puede ser a una empresa, puede ser a una distribuidora. Por eso les digo que son todos esos contratos comerciales de distribución y de repente rescinden. Yo contrato a una persona que tiene un camión o una camioneta, etcétera. En esto jurisprudencialmente hay muchos ejemplos para que distribuya, tercerizo, para que distribuya. Ha habido muchos con marcas de gaseosas, casos con Coca-Cola, por ejemplo, y de repente decido no contratarlo más cuando esta persona ya tiene toda una pequeña empresita montada para distribuir. ¿Qué quiere decir esto? Llevar los cajones o las cajas de las botellas o las cajas de Coca-Cola a los distintos puntos donde se proveen o adquieren esos productos. Y bueno, y se rescinde el contrato. Normalmente ocurre que son contratos de larga duración a lo largo de los años, y hay una ruptura, lo que se denomina ruptura intempestiva del contrato. En esos ejemplos ustedes van a ver que se habla de rescisión. El otro supuesto de acto jurídico extintivo es la resolución.
La resolución también la estudiamos como una causal de ineficacia funcional. ¿Por qué? Porque como en los dos casos anteriores, revocación y rescisión, el acto jurídico ha nacido con todos sus elementos esenciales completos, sin defectos ni vicios. El acto jurídico es válido, pero vamos a ver ahora que hay circunstancias posteriores que determinan que ese acto jurídico que nació plenamente válido deje de producir efectos. La resolución, más allá de que está tratada como modo de extinción de los contratos, como acto jurídico extintivo de los contratos a partir del artículo 1076 y siguientes, después se los voy a dar, adopta en el Código Civil 3 formas. Esto ocurría en el Código de Vélez-Sarsfield y se repite en el Código Civil y Comercial de la Nación. La primera forma que adopta la resolución es la de condición resolutoria. Y ustedes esto ya lo vieron cuando vieron modalidades de los actos jurídicos. La condición es la modalidad de los actos jurídicos por la cual se supedita su nacimiento o eficacia, ojo, eficacia, y estamos hablando de causales de ineficacia, al acaecimiento o a la producción de un hecho futuro e incierto. La diferencia con el plazo es que en el plazo el hecho futuro al que se supedita el nacimiento o la eficacia de un determinado acto jurídico es como cierto. Futuro y Cierto. Cierto. Esa es la diferencia entre condición y plazo. Por eso, supongo, no sé quién se los explicó en esta comisión, Maxi o Karina, pero si les llega a tocar la pregunta, normalmente se les pregunta, se les da el ejemplo. Si yo digo, voy a venderte mi casa el día que muera mi abuela, ¿eso es una condición o es un plazo? Es una condición. ¿Por qué una condición? Porque... Ojo con esto. Ustedes tienen que conocer y siempre estar atentos a los conceptos. Si la condición es la modalidad de los actos jurídicos por las cuales el nacimiento o la eficacia de un acto jurídico está supeditado, depende de que se produzca un hecho futuro e incierto. ¿A ustedes les parece que decir te voy a vender mi casa cuando muera mi abuela, eso es una condición? Yo lo tengo, por ejemplo, como ejemplo en condición el día que llueva. A ver, pará que te voy a poner, no sé si soy yo, a ver si te escucho mejor. Que yo tengo en ejemplo de condición el día que llueva. Yo tengo que cierto es una unidad de tiempo, como un determinado día, futuro, pero un determinado día. ¿Qué tiene de incierto? ¿El llover o el que las personas se mueran? Ojo con esto, chicos, porque lo que vos decís, estos ejemplos son los clásicos ejemplos del mal llamado plazo incierto, que no quiere decir, lo que pasa es lo que los romanos decían, certus an incertus quando. Es cierto, pero no sabemos cuándo va a pasar. Va a llover indefectiblemente en algún momento, salvo que estemos en el desierto de Mojave, no sé. Y debe llover en algún momento. Todos nos vamos a morir en algún momento. Es plazo. Lo que no sabemos, por eso se lo mal denomina plazo incierto o indeterminado, lo que no sabemos es cuándo va a ocurrir. Ojo con esto, porque les pueden preguntar precisamente ejemplos. Condiciones, si yo le digo, te voy a vender mi casa
si te dan el crédito en el banco, porque como quiero que me pagues, te voy a vender mi casa si te dan el crédito. Formulado del otro lado, te voy a comprar la casa si me dan un crédito en el banco. Eso es una condición, porque es un hecho futuro e incierto. No sabemos si me van a dar el crédito. Y es una condición suspensiva, porque el acto jurídico no nace, no se celebra hasta que se produzca la condición. En la condición resolutoria, en cambio, si ustedes se acuerdan y leen el artículo 348, el acto jurídico nace, pero si se produce, nace y empieza a producir efectos, pero si acaece, se produce el acontecimiento futuro e incierto al cual habíamos supeditado su eficacia, se extingue. Yo les puedo decir, fíjense ustedes cómo funcionan. Yo les puedo decir, te voy a regalar mi biblioteca si te recibís de abogado. Eso, para ir rápido y se los cuento, o sea, no, pero vayan razonándolo, eso es una condición suspensiva. Te voy a regalar mi biblioteca si te recibí de abogado. Hecho futuro incierto. No sé si te vas a recibir de abogado y hasta tanto no te reciba, la biblioteca se queda conmigo. Ahora, si yo les digo, te presto mi biblioteca hasta que mi hijo o mi hija se reciba de abogado o abogada. Ahí que estoy diciendo, te la doy ya, préstamo, comodato, contrato de comodato, gratuito, ya te doy mi biblioteca hasta el día que mi hijo o hija se reciban de abogados. Hecho futuro e incierto. El acto nace. La biblioteca, los libros, se los entrego. Empieza a utilizarlos. Puede que nunca se reciban de abogados, se quedan con la biblioteca. Ahora, se recibe de abogado o abogada y se resuelve el acto jurídico. Me devuelve la biblioteca. ¿Entienden cómo funciona la condición suspensiva y la condición resolutoria? Esta, por eso les traje la condición resolutoria, léanlo en el 348, ustedes ya vieron igual modalidades, es una de las formas que asume o que puede adoptar la resolución en el Código Civil. Porque si se produce ese hecho futuro e incierto al cual supeditamos la eficacia, ojo, no el nacimiento del acto jurídico, porque eso es condición suspensiva. La eficacia, la producción de efectos, si se produce, se extingue el acto. El ejemplo que les dije, se recibió el hijo de abogado, listo, me devuelve la biblioteca, pero se la voy a dar a mi hijo. Pero de paso, no tiene que ver estrictamente con este tema, pero se los digo porque supongo yo que el examen, me parece que no lo he hablado, pero creo que va a ser oral, como fue la otra vez. Si les preguntan, es el típico ejemplo, porque además conozco a la mesa y a mis compañeros, es el típico ejemplo que les dan, y no es capcioso, ojo, no es tramposo, de condición y plazo. Si les dicen, cuando se muera el Papa, te vendo la casa, cuando se muera el Papa, eso es un plazo incierto o indeterminado. El Papa se va a morir en algún momento, no sabemos cuándo, pero cuando se produzca ese hecho que fatalmente se va a producir, en ese momento le vende la casa. ¿Entienden? Por eso corregilo, no veo, acá tu nombre, Martina, corregí los ejemplos, porque a veces, ojo que hay veces que los libros están mal, los ejemplos que yo no quiero hacer la que... Pero hay veces que hay autores, o bueno, los dan mal. La otra forma que adopta la resolución es la seña, señal o arras. También estaba en el Código Civil y ahora la tienen en el artículo 1059 del Código Civil.
Ustedes saben que este código se llama Código Civil y Comercial porque hubo una modificación de ambas legislaciones, del Código Civil y del Código de Comercial, y se derogó el Código de Comercio. ¿Por qué les hago esta aclaración? Porque en el Código de Comercio derogado la seña era confirmatoria, o sea, era una demostración de que iba a celebrar el acto jurídico, y en el Código Civil la seña era resolutoria, o sea, tenía ese efecto extintivo. Acá, en el artículo 1059, se aunan. El principio general es que dice la seña, señal o arra, son sinónimos, es confirmatoria del acto jurídico. Si yo otorgo una seña, o sea, adelanto una suma de dinero, estoy confirmando que voy a celebrar ese acto jurídico con las consecuencias que después me podrá traer el arrepentimiento. Pero fíjense que en el segundo párrafo les dice que si se ha pactado la facultad de arrepentirse, entonces esa se puede ejercer devolviendo la seña, perdiendo, la seña quien la entregó, o sea, el que entregó el dinero, o devolviéndola doblada el que la recibió. Ese segundo párrafo del artículo 1059 es una forma de resolución, de arrepentimiento. ¿Y cómo puedo resolver si soy el que recibí la seña? Me dieron una seña para un departamento que yo estaba vendiendo, devuelvo doblada la seña. Se arrepiente porque vi otro más lindo, lo que fuere. Se arrepiente el que lo quería comprar, o sea que el que la entregó pierde la seña. En esto, ojo, no confundan, como suele hacer mucha gente, seña con reserva. Reserva es algo diferente. No sé si ustedes se han manejado con alquiler de departamentos, pero cuando yo entrego una suma de dinero en concepto de reserva, lo único que estamos haciendo es pactar normalmente con el inmobiliario, con el dueño, que lo retira de la oferta hasta que veamos si cumplo con los requisitos de garantía, no estoy inhibido, etcétera, etcétera, etcétera. Es retirarlo del mercado durante un tiempo, pero no implica para ninguna de las dos partes que vamos a celebrar ese acto jurídico. Cuando hablamos de seña, según, ojo, que ahora con el 1059 hay que establecer, hay que acordar, se ponen de acuerdo en la facultad para arrepentirse y en ese caso les funciona como dice el segundo párrafo. La tercera forma que adopta la resolución es la resolución propiamente dicha, prevista a partir de los artículos 1076, pero fundamentalmente el 1083 y el pacto o cláusula comisoria implícita y expresa. Esto ustedes lo van a desarrollar, yo no los quiero enloquecer, pero lean cómo funciona el artículo 1088 del Código Civil, la resolución o el pacto por pacto comisorio que puede ser implícito o expreso. Implícito quiere decir está implícitamente contenido como facultad en todos los contratos, expreso es porque las partes lo han pactado, han establecido una cláusula compromisoria expresa en el acto jurídico o en el contrato. ¿Qué quiere decir el pacto comisorio? Que una de las partes siempre se aplica, ojo, a actos jurídicos bilaterales, actos y contratos, actos jurídicos y contratos bilaterales, porque fíjense cómo funciona. Una de las partes puede dejar de cumplir las obligaciones a su cargo ante el incumplimiento de la otra. Por eso hablábamos de ineficacia funcional, un acto jurídico que nace plenamente válido y en este caso por acontecimientos sobrevinientes ajenos a mi voluntad,
tales como el incumplimiento de sus obligaciones por parte de la otra parte, del otro celebrante del acto jurídico, yo puedo manifestar mi voluntad de resolver. El pacto comisorio funciona, hay que intimar el cumplimiento durante 15 días, hay que intimar de manera fehaciente y con el apercibimiento de que si no cumple se va a resolver el contrato. Ustedes fíjense que siempre, en el Código Civil de Vélez Sarsfield era igual, entre la extinción y la vigencia o el mantenimiento del contrato, se trata de mantener vivo ese contrato, por lo tanto, primero se le da la oportunidad con un plazo establecido por la ley para que cumpla las prestaciones que están incumplidas, y lo tengo que percibir para que la otra parte no le queden dudas de cuál es mi voluntad. O sea, si no cumple, voy a resolver, o sea, voy a extinguir ese contrato. Fíjense ustedes, ya les digo cuál es. Si se demanda la resolución directamente, si se demanda la resolución, no puedo demandar luego el cumplimiento. Ahora, si demando el cumplimiento, intimo el cumplimiento y no cumple, luego sí puedo, porque supongamos que a mí me interese mantener la eficacia de ese contrato. Directamente le demando el cumplimiento, le mando una carta de documento, notificación fehaciente para que cumpla. Hago eso y no cumple, luego puedo resolver el contrato. La otra forma directamente es, le mando la intimación diciendo que cumpla, dándole el plazo de 15 días bajo apercibimiento de resolver. Si lo hago de esa manera, el incumplimiento en el plazo de intimación de 15 días determine que el contrato queda resuelto sin necesidad de que yo haga ninguna o incurra en ninguna otra conducta tendiente a manifestar mi voluntad de resolver. Y por supuesto, esta resolución va acompañada de los daños y perjuicios que me pueda haber provocado el incumplimiento del otro si se dan los presupuestos de la responsabilidad civil en el 1730 y 1733 del Código Civil, en la parte, reitero, de responsabilidad civil. La resolución, a diferencia de la revocación y de la rescisión, opera retroactivamente. Ojo con esto, lo dice el artículo 1079, inciso B, del Código Civil. Ojo con esto, porque yo acabo de decirles que la resolución tiene tres formas: condición resolutoria, la señalo Arras, y la resolución propiamente dicha, o el pacto comisorio. El pacto comisorio. Pero ojo con esto, la resolución, reitero, no cabe duda, el pacto comisorio opera retroactivamente. Ahora, ojo con la condición resolutoria, porque el Código Civil y Comercial, en el mismo 348, cambió. En el Código de Vélez, la condición como modalidad de los actos jurídicos operaba siempre retroactivamente. Ahora no, lo tiene que hacer, o sea, opera de esa manera si hay pacto, acuerdo de parte para que opere retroactivamente. Esto es una particularidad de la condición. Ustedes, si les preguntan cómo opera la resolución, tienen que decir retroactivamente, o sea, al momento de la celebración del acto, y la consecuencia de ello es que la privación de efectos retroactivos, la consecuencia es que las partes se tienen que devolver, restituir lo que mutuamente se hubieran entregado. Por eso les decía yo, la resolución solo se aplica a actos jurídicos y contratos bilaterales. ¿Cuál es la diferencia con la nulidad? Porque ustedes me pueden decir, ahora vamos a ver, tengo que desarrollar inoponibilidad primero, ustedes me pueden decir, pero la nulidad también opera retroactivamente, sin duda. La nulidad opera siempre retroactivamente porque justamente la ineficacia se produce por una causa existente al momento
de la celebración del acto, ineficacia estructural. Por lo tanto, declarada la nulidad, borra hacia atrás retroactivamente los efectos de ese acto jurídico celebrado. La diferencia está en lo que les acabo de decir. Nulidad y resolución operan retroactivamente, pero una es una ineficacia estructural porque la causal de nulidad está presente en el momento de la celebración del acto jurídico, y la otra es una ineficacia funcional. Reitero, en la resolución el acto jurídico nació válido y hay circunstancias sobrevinientes, el incumplimiento de la otra parte, el cumplimiento de una condición hecho futuro, o el arrepentimiento son lo que van a determinar que el acto deje de producir efectos. ¿Alguna pregunta sobre esto? Bien. Vamos, ojo, a la inoponibilidad. ¿Por qué les digo ojo? Porque el concepto de inoponibilidad lo van a manejar a lo largo de toda la carrera. Resolución, revocación y rescisión lo van a volver a ver en contratos como hechos jurídicos extintivos de los contratos. Pero la oponibilidad ya la han visto y tiene una regulación especial en la parte general. Porque fíjense ustedes, yo les decía, para ir a revocación, resolución, rescisión, ustedes tienen que ir a contratos. En cambio, la inoponibilidad no solo está consagrada como causal de ineficacia en el 382, sino que en el 396 y 397 se habla de inoponibilidad expresamente. El 382, ya les dije, cuando establece las dos categorías de ineficacia en el Código Civil argentino, nulidad e inoponibilidad. ¿En qué consiste? Si ustedes yo les pidiera que me dieran un concepto, no una definición, no lo que dice el artículo, de inoponibilidad, dado lo que ustedes vieron en el acto fraudulento, ¿qué me dirían? ¿Cuándo un acto es inoponible? ¿O cuando hay inoponibilidad? ¿Qué les parece? ¿Por qué el acto fraudulento es inoponible? Esto lo vieron. No sé si fue el juego. Porque está protegiendo a terceros, está destinado a la protección de terceros, Sí. que pueden resultar afectados por el acto. Sí. ¿A cualquier tercero? No, los interesados. O los de los, por ejemplo, en el fraude, los terceros que sean acreedores del deudor que celebre un acto. Sí. Ojo con el fraude, chicos, porque en general tienden ustedes a hablar de terceros, en general. El acto fraudulento es un ejemplo de inoponibilidad, sin duda. Jamás, yo se los dije, dentro de los defectos de los actos jurídicos, no cabe hablar de nulidad cuando hablamos de fraude. Pero ojo, porque el acto fraudulento le es inoponible únicamente a los acreedores que accionan, no a todo acreedor, que es un tercero, obviamente, respecto al acto fraudulento, celebrado entre partes, entre su deudor y una tercera persona. El acto fraudulento es un acto válido y real entre partes, y esto, supongo, no sé si fue Maxi o Karina quien se los explicó, lo deben haber visto el jueves, y es la principal diferencia entre el acto simulado y el fraudulento. El acto fraudulento es válido, tiene todos los elementos de validez, no tiene defectos. En los elementos esenciales hay un defecto en la buena fe, pero es válido y real, no es simulado, como el acto simulado. Es válido y real entre partes y respecto a terceros. Ahora, ¿qué va a ocurrir en general? Ese acto válido y real entre partes se va a desdoblar, no va a producir efectos frente a ciertos terceros
que no son todos los acreedores, sino únicamente los que inician la acción de declaración de inoponibilidad, llamada antes en el Código de Vélez revocatoria pauliana. Solo los que inician la acción y triunfan en ella son a los que les resulta inoponible el acto fraudulento. No aprovecha a todo el mundo como ocurre con la acción de nulidad por simulación. Si yo soy un acreedor en una simulación ilícita que me legitima porque perjudica a los acreedores, soy acreedor y planteo una acción de nulidad por simulación y el juez me da la razón y declara nulo a ese acto, mi acción y esa sentencia aprovecha a todos los acreedores porque lo que hago es revelar que el acto ostensible, aparente, ficticio, no existía como tal. No existía de ninguna manera, si es una simulación absoluta, o escondía la verdadera naturaleza del acto que estábamos celebrando, si es una simulación relativa. En el fraude, ojo, no. Yo soy el único acreedor. Ese señor, mi deudor, tiene varios acreedores, pero yo soy la única que acciona y obtiene una sentencia favorable. El acto solamente me va a ser inoponible a mí. A todos los demás acreedores, aunque se hayan encontrado en la situación de tener un crédito de fecha anterior, que provoca el acto jurídico provoca o agrava la insolvencia del deudor y le causa un perjuicio importante, aunque se encuentren y cumplan con todos los requisitos, si no accionaron y no obtienen una sentencia que les da la razón, el acto produce plenos efectos. Ojo con esto en el fraude. Por eso yo les decía, ¿sí? ¿Y en el caso de los quirografarios también pueden ser oponibles? Suponete que un quirografario se da cuenta, bueno, del fraude y acciona, tiene todo el derecho. Pero ¿qué diferencia hay en que el acreedor... Una cosa es que la acción de declaración de inoponibilidad se les otorgue, como hacía el Código de Vélez, en principio a los acreedores quirografarios. ¿Pero por qué a los acreedores quirografarios? Cuando ustedes vieron la parte de patrimonio, la clasificación de los acreedores, porque el quirografario es el que cobra a la cola. El privilegiado tiene una preferencia legal establecida por la ley para cobrar antes que otros acreedores. Y el que tiene una garantía real, prenda o hipoteca, va a cobrar también antes sobre el bien mueble, si es una prenda, o sobre el bien inmueble, si es la hipoteca, antes que cualquier otro acreedor. Lo van a desplazar únicamente el Estado y los gastos de justicia. ¿Entienden? Entonces, por eso se dice que cuando el acto es fraudulento, está destinada la acción a los acreedores quirografarios, pero esto no tiene nada que ver. De los quirografarios, si uno solo de ellos tiene 10 acreedores quirografarios o comunes, si uno solo de ellos inicia la acción revocatoria o pauliana, que hoy se llama de declaración de inoponibilidad, solo respecto a él el acto fraudulento va a ser inoponible, o sea, no va a producir efectos. Respecto a los demás, a todos, sí. Por eso yo les decía que la inoponibilidad es la causal de ineficacia por la cual un acto jurídico válido y real deja de producir efectos frente o respecto a determinados terceros que la ley establece o establecidos por la ley. Porque fíjense ustedes que en el fraude, ya se los voy a dar, esto que yo les estoy diciendo, lo establece la ley. ¿Quiénes van a ser los terceros protegidos? La declaración de inoponibilidad se pronuncia exclusivamente en interés de los acreedores que la promueven y hasta el importe de sus respectivos créditos, el artículo 342 del Código Civil. O sea, exclusivamente en interés de los que la promuevan. Puede ser que sean todos los acreedores,
afectados por el acto fraudulento, y en ese caso, y acá, ojo, el código dice que la promueven, no basta promover una acción, tengo que obtener una sentencia favorable, porque si la sentencia me rechaza la acción, porque el juez considera que no he acreditado que se cumplen los requisitos para el acto fraudulento, listo, válido, real y produce efectos respecto a todos. No es solo promover la acción de declaración de inoponibilidad, sino obtener la sentencia favorable, y solo a ellos, no olviden esto, chicos, porque está bien e implica, me doy cuenta que vos has leído, pero es un error muy común englobar y decir a los terceros. No es cualquier tercero, solo el que acciona, para que le sea inoponible. ¿Qué otros supuestos vieron? Porque en los libros y en el Código Civil y Comercial van a encontrar supuestos de inoponibilidad a mansalva, en la cesión de créditos, en millones, pero de parte general que hayan estudiado. En materia de instrumentos privados, ¿cuándo es inoponible un instrumento privado? Inoponible a tercero, porque obviamente no estamos hablando de partes. Cuando tiene fecha cierta. Exactamente, cuando tiene fecha cierta es oponible, o sea, produce efectos respecto a terceros. Cuando carece de fecha cierta va a producir efectos entre las partes, pero no respecto a terceros, porque este es el sentido. La fecha cierta, como ustedes sabrán, es la que tiene autenticidad, ¿no? Yo me puedo poner de acuerdo con la otra parte en antedatar o posdatar un instrumento privado, pero esa no va a ser. Entre partes será la fecha del acto jurídico, pero frente a terceros tiene que adquirir fecha cierta. ¿Y qué es la fecha cierta? ¿A partir de qué momento se entiende que hay fecha cierta? El 317. Anoten como causales de inoponibilidad. En lo que les dije, el fraude, el 338, el 342, el 317 en materia de fecha cierta, es el hecho a partir del cual el acto jurídico no pudo ser, o el instrumento no pudo ser suscripto. Ustedes fíjense que yo puedo celebrar un contrato de locación con ustedes, con vos, Martina, que te estoy viendo en la cámara. Podemos poner que el inicio de ese contrato se produjo, lo firmamos hoy, y podemos ponerle fecha de inicio enero de 2021. O si queremos, diciembre. Normalmente es antedatado. ¿Cuál va a ser la fecha cierta? Porque antes, una vez que se produce, supongamos que el ejemplo que le dan los libros no tiene que ser tan terrible como la muerte de una de las partes, que le corten la mano a una de las partes, fecha cierta, vamos, y ese contrato de locación hacemos, lo llevamos un día y hacemos que certifique las firmas un escribano público, que el acto de certificación de firmas no implica, hay que volver a firmar en el libro de registro del escribano público, y entonces a partir de ese acto de certificación va a tener fecha cierta. ¿Qué quiere decir fecha cierta? Que antes de la fecha de la certificación de firmas, que es el ejemplo que les estoy dando, lo puedo haber firmado 1 mes, 2 meses, 6 meses con anterioridad. Con posterioridad a la certificación de firmas, ya no lo pude firmar porque lo hice en ese momento frente al escribano. Fíjense lo que dice: adquiere fecha cierta en el día en que acontece un hecho del que resulta como consecuencia ineludible que ya estaba el instrumento firmado o no pudo ser firmado después. Obviamente que si una de las dos partes se muere, claramente el día de la muerte adquiere fecha cierta ese instrumento privado, que va a contener un acto jurídico y por lo tanto productor de efectos jurídicos, y que sea, o los que sean, porque con posterioridad a la muerte no lo pudo firmar, y por supuesto en todos esos supuestos que le dicen si se le corta la mano, tiene una mano. Después del accidente, obviamente que no lo pudo firmar. Pero ojo, el código, yo creo que saludablemente es muy clarito, cuando dice el día que se produce el hecho que demuestra que el instrumento ya estaba firmado, que no se pudo firmar después, de manera ineludible, indudable,
Antes, el 1035 del Código daba algunos supuestos. Cuando ustedes presentan en juicio un instrumento privado, que no tiene fecha cierta, a partir del momento en que lo incorporan al expediente, el expediente es un instrumento público, a partir de ese momento adquiere fecha cierta, porque antes lo pudieran haber firmado en cualquier momento. En el momento en que lo acompañan y lo incorporan a un expediente que va a un juzgado, después de eso ya no lo pueden haber firmado. De la misma manera, si es transcrito el instrumento privado en el protocolo o en el registro de un escribano, en presencia de 2 testigos, se exigía, eso ya no existe, pero obviamente a partir del momento en que volcamos lo que se habla de protocolizar un instrumento privado, que no es transformarlo en instrumento público, esto ya lo habrán visto con Maxi, pero a partir de ese momento adquiere indudablemente fecha cierta. Eso es otro supuesto de oponibilidad o inoponibilidad. El instrumento privado carente de fecha cierta es inoponible a terceros, plenamente válido entre las partes, inoponible a terceros. Después, en simulación, cuando vieron el contradocumento, ¿qué pasa si el contradocumento privado contradice al instrumento público? ¿Es oponible o es inoponible ese instrumento? Esto con Maxi ama este tema, o sea que lo deben haber visto seguro. El tema del 298, chicos. ¿Qué se acuerdan? ¿Es oponible o no es, o es inoponible? Hay un instrumento público que dice algo, y tenemos un instrumento privado. Supongamos que yo hay un instrumento público por el cual le vendo a Martina una cosa, mueble, un mueble, pero firmamos un contradocumento privado diciendo que en realidad ese acto es simulado, porque cuando hablamos de contradocumentos ustedes se dan cuenta que estamos hablando de simulación. Bueno. En el contradocumento privado decimos que sí, que ese acto es simulado y realmente la cosa, mueble y mueble, sigue siendo de mi propiedad. Entre Martina y yo, ¿lo podemos invocar? ¿Qué vieron de simulación? ¿Qué les parece? Por supuesto, si no es ilícita, porque ¿cuál es el problema en la simulación? ¿Saben cómo les explicaron cuál es el tema importante en simulación? ¿Cuál es el problema que se puede producir? En un acto ficticio, aparente. Yo aparentemente, en forma ficticia, le vendo a Martina una cosa. Les dije, mueble inmueble, una casa. Pero obviamente que vamos a firmar una escritura, si se trata de un inmueble, vamos a inscribir, que es otro supuesto de oponibilidad a terceros, esa escritura en el registro de propiedad inmueble. Y Martina va y le vende a Alfonso el inmueble que es mío y por el cual firmamos un contradocumento que decíamos, este acto es simulado, yo tengo acreedores, bla, 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 sigue siendo mío. Porque el problema de la simulación es esa, que la otra parte del acto jurídico tiene que haber un acuerdo simulatorio. En el acto simulado la otra parte nunca es inocente, siempre participa del acuerdo simulatorio. Y puede ocurrir no solo que viole mi confianza, necesito plata, vendo la casa, sino también que tenga acreedores o se muera. Y entonces sus acreedores embargan el inmueble, que es mío y no de Martina, o fallece Martina y sus herederos inician la sucesión y denuncian como integrante del acervo el inmueble que es mío. Yo puedo hacer valer frente a esos terceros, porque el heredero es tercero en este caso también, respecto al acto simulado o el acreedor. ¿Puedo hacer valer el contradocumento privado que contradice lo que dice el instrumento público? Sí. Sí, lo podés hacer valer. ¿No? ¿Cómo sí? Es
es inoponible. Pero ¿Pero vos entendés lo que yo estoy diciendo? Pero el contradocumento no, ahí no se expresa en realidad la verdad del acto, digamos. Sí, por supuesto. Y no es para iniciar la acción de simulación entre partes. Entre partes. Pero mi pregunta es oponible? ¿Produce efectos respecto a terceros? La solución legal es, yo que era la titular, no miro la pantalla porque te estoy mirando a vos en tu... yo que soy la titular, la solución de la ley es embromate. ¿Te das cuenta? Se le otorgamos un instrumento público, un acto simulado por el cual aparentemente te transmití el dominio de una cosa. Si vos después lo transmitís a su vez violando el acuerdo que sí había entre nosotras dos, o tenés acreedores que te lo embargan, o falleces, como te dije, y herederos que lo denuncian, porque no necesariamente tiene que ser un supuesto de violación de la confianza entre las partes, es inoponible el contradocumento privado. Obviamente que si el contradocumento fuera otorgado en instrumento público, sí, pero ¿por qué normalmente no se otorgan los contradocumentos en instrumentos públicos? ¿Qué les parece? Porque es una simulación. Es una simulación. Y si yo el contradocumento que dice aquel acto es simulado, no es real, es ficticio, lo otorgo en instrumento público, ¿qué le estoy dando a esa simulación? Es como dejar las huellas del dulce de leche en la heladera. Chicos, le estoy dando publicidad. Se entera por empezar el escribano. Y si es un contradocumento público, en instrumento público, inscrito, y en todos lados, publicado, no, pero aquel acto es irreal. Por eso no surge así. Obviamente que estamos en el campo de lo que se denomina la simulación lícita. Ustedes saben que puede ser lícita o ilícita. Lícita son supuestos de laboratorio, de libro, pero puede haber algunos. Normalmente estudiamos tanto la simulación porque es ilícita, o sea, perjudica a terceros, o viola la ley o perjudica a terceros. Pero entonces, yo a lo que vine, estoy hablando de causal de ineficacia, inoponibilidad, anoten el 298. El contradocumento privado que contradice el contenido de un instrumento público es, entre partes, válido, pero inoponible a terceros. Después, en parte general, puede que lo hayan visto en 1893. El artículo 1893 del Código Civil lo deben haber visto cuando hablaban de los requisitos de transmisión y de oponibilidad de la transmisión de cosas inmuebles. La inscripción en el registro de propiedad inmueble es condición de oponibilidad de toda transmisión de derechos reales sobre inmuebles. 1893. ¿Qué quiere decir esto? La inscripción en el registro es de publicidad y declarativa, o sea, para que se enteren los terceros y sea oponible a terceros. El acto de transmisión o de constitución de derechos reales sobre inmuebles solo requiere título y modo. Una compraventa de inmuebles, la transmisión del dominio, título, escritura, modo, tradición, la entrega de la cosa. Entre partes eso es completo el título, no se requiere más. No es condición de validez del acto, ojo con esto, la inscripción en el registro de propiedad inmueble. Sí se requiere para oponibilidad, para que ese acto jurídico entre partes produzca efectos respecto a terceros, tiene que estar inscrito. Porque si no, ¿qué pasa? Yo le vendo a Martina, hoy le he vendido todo a Martina, y no escribimos. Tiene la escritura y tiene la tradición, le he entregado la cosa. Pero no hicimos la inscripción en el registro de propiedad inmueble, normalmente eso es una falla que se manda al escribano,
Pero bueno, no se hizo. Vienen mis acreedores, van al registro de propiedad inmueble, el inmueble sigue figurando a mi nombre, lo embargan. Y resulta que Martina lo adquirió, tiene una escritura pública, tiene la tradición y obviamente ha pagado el precio, pero no estaba inscrito. Esa inscripción es inoponible a terceros. Obviamente que va a tener que plantear una tercería de dominio, la ley le da también acciones para defenderse en esos supuestos, pero fíjense que es importantísimo el tema de la oponibilidad a terceros. ¿Por qué les estoy hablando de esto? Porque el tema es causal de ineficacia e inoponibilidad, en parte general, qué supuestos de inoponibilidad han visto ustedes hasta ahora. Y van a ver, no sé si mañana, el jueves seguramente, cuando vean confirmación, como la confirmación de los actos jurídicos que padecen una nulidad relativa, es un acto unilateral que también tiene efecto retroactivo, el efecto retroactivo de la confirmación no puede perjudicar a terceros. ¿Qué quiere decir esto? Si los perjudica, la confirmación les es inoponible, o sea, no produce efectos respecto a terceros, y eso lo tienen en el 395 del Código Civil. O sea, reitero, si les preguntan inoponibilidad de un concepto, supuestos de inoponibilidad, el acto fraudulento, el 338 y 342, fundamentalmente por lo que les decía, quién es el que, para qué acreedor realmente es inoponible, el acto jurídico, la fecha cierta del instrumento privado, en el 317, les dije el 298, el contenido del contradocumento privado, que contradice al público, al instrumento público, el 1893 y el 395 en materia de confirmación. O sea, si les preguntan, hay muchos casos más, van a leer en los libros, yo me limité para que les sonara, pensé que les iba a sonar un poco más conocido, cuáles son los supuestos de inoponibilidad que tienen en esta parte general. Bueno, chicos, la semana que viene es repaso porque el miércoles ya es el examen. Yo vuelvo el viernes a la Argentina, así que les aconsejaría, supongo que van a leer, que anoten dudas que le hayan. Vamos a hacer un repaso de todas las unidades que entran en este segundo parcial, como para que vayan con las dudas que les pueden quedar anotadas, así se hace un poco más ágil. Bueno, que tengan un fin de semana. Nos vemos. Profesora, ¿Sí? una pregunta. ¿Será con bolillero como la vez pasada? No sé, porque ¿sabéis qué? ¿Ustedes qué prefieren? Creo que preguntas, porque es como más Porque ¿sabéis qué? focalizado. La realidad, yo no sé, tengo que verlo, ahora cuando llegue tengo que prepararlo antes del parcial, pero me parece que quedaron, no sé si 7 y 8 personas en cada comisión, o sea que tranquilamente podríamos ir hablando así. Lo tengo que hablar con eso, pero yo ya lo había pensado, muy probablemente sea oral y los vamos pasando de tema. No quiere decir que les vamos a preguntar todas las unidades, porque serían interminables los exámenes, pero muy probablemente sí. El bolillero esta vez lo dejemos. De todas maneras, se los voy a avisar en el fin de semana cuando me ponga de acuerdo con el titular y los ayudantes. Bueno, Buenísimo. chicos, buen fin de semana. Chao. Adiós. Chao, profe.